Buenas noches. En este video tutorial vamos a analizar un aspecto muy particular de la Guerra de la Independencia. Habiendo visto ya la mayoría de los gobiernos revolucionarios, las batallas, los héroes que actuaron dentro de la Guerra de la Independencia, no solo en el frente militar, sino también en el frente político, vamos a analizar un aspecto más específico que fue el rol femenino dentro de la Guerra de la Independencia, o sea, el rol de la mujer. Cuando se habla de la mujer, se debe tener en cuenta el orden normativo, moral, social de la época. El análisis del orden normativo, social y moral de cada época es necesario porque la mujer no siempre tuvo el lugar eh, que posee hoy en día, un lugar que incluso al día de hoy está en constante lucha por la igualdad con el género opuesto. A pesar de, por supuesto, varias excepciones a la regla a lo largo de la historia, por ejemplo, la María Teresa de Austria o Elizabeth I de Inglaterra o María Antonieta de Francia. Sin embargo, en la época en la cual estamos haciendo el análisis, principios del siglo XIX, para ser más específicos, la segunda década del siglo XIX, el orden moral, social, era fundamentalmente patriarcal. ¿A qué me refiero con esto? A que fundamentalmente la mujer tenía un rol específico para la sociedad, que era la de ser la protectora o la encargada del hogar, la crianza de los hijos, y cuya única y principal labor era la reproducción. Por lo tanto, estamos ante, en ese sentido, una sociedad retrógrada en comparación con la que tenemos hoy en día. Por eso no implicó que durante los conflictos que acompañaron a la Guerra de la Independencia y conflictos anteriores, como por ejemplo las invasiones inglesas, no quiere decir que no hayan habido mujeres que no hayan tenido roles preponderantes. Claro que la activa participación de la mujer en conflictos bélicos se debió a varios aspectos. Por un lado, dos de las tres mujeres que citaré en este video tutorial participaron en el ejército de Manuel Belgrano, no obstante no el de San Martín. ¿Por qué? Porque el ejército de Manuel Belgrano no era precisamente un ejército, sino una milicia, un cuerpo irregular de soldados o milicianos que no eran precisamente un ejército profesional. Por lo tanto, la participación de niños, mulatos, indígenas e incluso mujeres no era algo tan común, pero en una milicia básicamente sí. O sea que cualquiera pudiera empeñar un fusil, podía participar. Por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que la activa participación en las guerras era fundamentalmente en muchas ocasiones para defender su hogar, defender su familia o defender en ausencia del marido que se iba a la guerra, defender su casa. Tal es el caso de algunos de los ejemplos que veremos en este video. A lo que apunto a que el rol de la mujer durante la independencia era pura y exclusivamente un sentimiento patriótico, ¿sí? Pero no un deseo de romper los moldes de la época. No era precisamente una lucha por la igualdad de género, sino era una lucha fundamentalmente derivada a la emancipación, o sea, a la independencia, a la libertad. Por supuesto que hubieron varios ejemplos de mujeres muy valientes y mujeres que pelearon, como por ejemplo Manuela Pedraza, defendió Buenos Aires durante las invasiones inglesas, María Loreta Sánchez de Frías, perdón, salteña, ¿sí? Sirvió como parte de los servicios de inteligencia del general Martín Miguel de Güemes, espiando y atacando en ciertas ocasiones a los ejércitos realistas. Martina Céspedes, también, al igual que Manuela Pedraza,
peleó durante las invasiones inglesas, pero yo quiero hacer mención a tres mujeres en particular, a tres personajes históricos en particular. Por un lado tenemos a la capitana María Remedios del Valle, mejor conocida como la Madre de la Patria. Esta mujer que luchó durante buena parte de la Guerra de la Independencia, se destacó por sus servicios militares, por su bravura, fundamentalmente en el ejército de Manuel Belgrano. Al estallar la Revolución de Mayo, ella acompañó a la primer expedición libertadora al Alto Perú, al mando de Juan José Castelli. Durante las primeras peleas, las primeras batallas, su rol era fundamentalmente de asistir a los heridos. No obstante, cada vez su rol se iba siendo más activo, ¿sí? Pretendiendo ir al frente y entablar combate en distintas batallas. Hasta que Manuel Belgrano no asumió en el cargo del Ejército del Norte, María Remedios del Valle se mantuvo en un lugar aún apartado o en el que era común para el resto de las mujeres de la época. No obstante, durante la batalla de Tucumán, ella le solicita al general Belgrano que la deje pelear en el frente, al cual Belgrano, aún impulsado por la disciplina militar, no permitió ningún tipo de participación femenina en el frente. Sin embargo, en plena batalla, y con Belgrano aún peleando contra el ejército de Pío Tristán, ella desobedece la orden y decide ir al frente a alentar a las tropas. Recordemos que la acción psicológica en medio de una batalla, y para ser más específico, en una milicia, un ejército indisciplinado, puede ser muy importante. La victoria en Tucumán hizo que de a poco María Remedios del Valle fuera haciéndose más conocida dentro de la tropa de Belgrano, el cual, en compensación por sus servicios prestados durante Tucumán, es nombrada capitana, pero además comienza a recibir un título honorífico, por parte de los soldados, la Madre de la Patria. Cada vez iba siendo más conocida con ese término, hasta pasar a ser su sobrenombre oficial. Con el tiempo, Del Valle siguió acompañando al ejército de Belgrano, a pesar de que luego de Salta siguieron las derrotas, por un lado Vilcapugio y Ayohuma. Sin embargo, incluso luego de que Belgrano abandona el mando del ejército, ella siguió a las órdenes del general Martín Miguel de Güemes, hasta la finalización de la guerra. Por otro lado, tenemos el caso de la coronela Juana Azurduy. Esta militar altoperuana participó activamente de la revolución de Chuquisaca, a pesar de que luego esta fue derrotada por las fuerzas conjuntas del virrey del Perú y del virrey Cisneros en 1809. No obstante, Juana Azurduy y su esposo mantuvieron un activo sentido de patriotismo que luego de la Revolución de Mayo continuaron con la pelea en el Alto Perú. Recordemos que el Alto Perú era un activo territorio realista. No obstante, Azurduy siguió activando milicias, siguió continuando la lucha y prestó colaboración, al igual que Del Valle, en las campañas libertadoras, tanto en la primera como en la segunda. O sea, en la campaña libertadora que tuvo al mando a Castelli, como en la campaña libertadora que tuvo al mando a Manuel Belgrano. En ambos casos, Azurduy se mostró como una gran colaboradora por parte de ambos generales que tenían un muy buen concepto de la misma. Tanto ella como el esposo prestaron servicio activo, reclutando fundamentalmente, esparciendo la
la voz y fundamentalmente buscando entre las poblaciones indígenas fuerzas para engrosar los ejércitos patriotas. Después de que Belgrano fue derrotado en Ayohuma, Azurduy continuó manteniendo su ideal patriota activo, siguió reclutando gente y utilizando estrategias de guerrilla para mantener a los realistas en el Alto Perú y no permitir invasiones a Jujuy. Luego comenzó a prestar servicio al general Martín Miguel de Güemes, al igual que María Remedios del Valle, donde continuó rechazando varias invasiones realistas que se sucedieron hasta 1821. Por último tenemos a Mariquita Sánchez de Thompson. A diferencia de las otras dos mencionadas, esta no ofreció servicios militares. No obstante, la revolución no era precisamente una guerra, sino que también era una lucha por ideologías diversas. En el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, pertenecía a una familia aristocrática de Buenos Aires que luego de la Revolución de Mayo empieza a mostrar un activo deseo de patriotismo, un activo deseo de libertad, ¿sí? Ella organizaba lo que se conoce como tertulias, reuniones sociales en la época donde se reunían personalidades influyentes en su casa y donde se debatían todo tipo de ideas acerca de cómo conducir la revolución. Por lo tanto, las tertulias eran importantes para debatir las diferentes estrategias revolucionarias, modelos a seguir, modelos de gobierno, estrategias durante la guerra. Eh, Así fue como durante estas tertulias, estas reuniones sociales, ella expresaba sus ideas respecto a cómo conducir la naciente de incipiente nación argentina. También en una de estas tertulias, pero en el año 1813, es en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson donde se canta y se escribe por primera vez el himno nacional argentino. Bien, así es como terminamos este video donde se ve cómo con estos tres simples ejemplos que reflejan cómo fue el esfuerzo de muchas otras mujeres que pasaron incluso desapercibidas, se demuestra que las mujeres tuvieron un rol activo sumamente importante para la revolución y para la independencia. Muchas gracias.